Pasan 11 minutos de las 8 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Pasamos en contexto a hablar de lo que ocurre en el Congreso, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Sí, tenemos que analizar varios temas con nuestro invitado. Es el diputado Carlos Barreda de la UNE. Carlos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que nada, hablemos de esas declaraciones que se lanzan la semana pasada. Precisamente lo veíamos a usted en ciertas notas que nosotros transmitimos acá, haciendo estas declaraciones respecto a los gastos excesivos que hacen ciertos ministerios, ciertas autoridades. ¿Cómo han obtenido ustedes esta información o de dónde salen estos gastos excesivos? Bueno, año con año hemos solicitado la información de los gastos de los despachos de los ministros, gastos de combustible, de telefonía celular, de viáticos, de alimentación que hacen los señores ministros. Esto lo hacemos año con año y nuevamente pues nos encontramos con sorpresas en varios ministerios. La famosa llamada del exministro Villavicencio de 26,000 quetzales en un mes, una llamada de celular, lo cual es sumamente oneroso. Nos encontramos con el famoso arreglo floral que le mandó el ministro de Economía a la vicepresidenta Roxana Valdetti, pero también nos encontramos con la celebraciones de SAT, la compra de concentrado en polvo en la SAT, que no sabemos por qué la SAT tiene que comprar concentrado en polvo, y una serie de gastos, más de 25,000 quetzales mensuales gasta el ministro de Gobernación en combustibles, el ministro de Agricultura, por ejemplo, igual alrededor de 15,000 quetzales en combustibles mensuales, el ministro de la Defensa comprando Ensure y el ministro de Trabajo comprando parrilladas de mariscos, carnes, jamones. Son cosas de las que encontramos que son gastos onerosos cuando se argumenta que hay una crisis financiera. Bueno, y ahora entonces salen estas denuncias, se conocen estos gastos excesivos, pero ¿qué procede, Carlos? O sea, ¿cómo accionan ustedes? Porque está bien la denuncia y nosotros los ciudadanos conocerlo, pero ¿cómo se para esto? ¿Cómo se paran estos gastos? Primero el gobierno viene argumentando que no tiene recursos, esta es responsabilidad del gobierno. Recordemos que la exministra Castro llegó a pedir una ampliación presupuestaria de 1.500 quetzales, de 1.500 millones de quetzales. La SAT no cumplió con las metas de recaudación, la corrupción en aduanas, el mal desempeño de la administración tributaria, y ahora se quieren emitir 4,000 millones de bonos del Tesoro. Entonces estas denuncias creo que son argumentos políticos, con sustentos, con cifras, con datos, donde nosotros le decimos al gobierno, pues no vamos a apoyar los bonos del Tesoro, lo que se requiere son medidas de contención del gasto, que no haya despilfarro, que no haya un uso inadecuado del gasto público, y por eso es que presentamos toda esta serie de aspectos donde hay una serie de eventos para hacer convivios en las entidades públicas, por ejemplo el registro de la propiedad, comprando canastas navideñas, piernas de cerdo, pavos, la señora Anabela de León. Encontramos en el INGUAT pues en la contratación de la empresa que le hizo la encuesta al señor Alejandro Sinibaldi. Entonces más bien es un posicionamiento político para decirle al Ejecutivo, al ministro de Finanzas, pues antes de emitir más deuda, primero apriétense el cinturón, prioricen el gasto público, sean más eficientes y obviamente pongamos en cintura a los funcionarios que están haciendo mal uso de los recursos del Estado. Claro, porque mientras tanto, bueno, tenemos a los trabajadores del Ministerio de Salud, a los trabajadores de salud que no reciben podrían recibir el pago, que también tienen pagos atrasados, la crisis de medicamentos, mientras todos estos gastos se están llevando a cabo. Claro, llora sangre que hayan más de 10,000 trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que no les hayan pagado. Hace falta una auditoría de la nómina de salud y la nómina de educación. Esto es algo que desde este año se le autorizó a la Contraloría unos recursos para hacer esa auditoría de la nómina, algo que no se ha realizado. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no saben cuántos trabajadores tienen, ni dónde están. Y hay muchas sospechas de plazas fantasmas, de gente que no llega tampoco a cumplir con sus funciones dentro de las diferentes dependencias de estos ministerios que son enormes, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿qué se hace dentro del Congreso con estas denuncias, con estos encuentros? O sea, ¿se puede proceder de manera legal? ¿Ustedes pueden proceder? ¿Se puede presentar alguna denuncia al MP al no estar de acuerdo para que esto no quede solo en un manifiesto digamos, político? En el caso del ministro de Salud, que también tiene gastos de 20,000 quetzales mensuales en combustibles, cuando solo tiene 2 vehículos, lo que procede es una auditoría de la Contraloría, es que la Contraloría audite los gastos de los despachos ministeriales, y aquí simple y sencillamente es cruzar el aspirómetro de los vehículos con el gasto de combustible y no va a cuadrar. Ni que el señor viviera en el Petén y viajara todos los días del Petén a Guatemala. Entonces, prácticamente ahí lo que procede es que la Contraloría ponga las denuncias correspondientes.
Perfecto, hablemos de esta crisis financiera, ya la mencionó, ¿no? Porque tiene que ver y está todo enlazado con estos gastos excesivos de los cuales estamos hablando, pero el gobierno anuncia de que hay una crisis financiera en casi todas las instituciones del Estado, no hay para pagar y bueno, ya ahorita se podría agudizar. ¿A qué se debe esta crisis financiera? ¿Precisamente a esos gastos excesivos, a la mala ejecución también de los fondos? Mire, primero que todo diría a un fallo en las estimaciones de ingresos. La exministra Castro falló, la SAT y el Ministerio de Finanzas al haber estimado ingresos tributarios que no van a alcanzar. La meta se estimó en 51.500 millones de quetzales y la SAT irá a cerrar alrededor de 49.000 millones, es decir, 2.500 millones menos. Esto es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la administración tributaria. Sin embargo, el presupuesto es un presupuesto, es una estimación. Y si los ingresos no se están dando, lo que corresponde es priorizar el gasto. Recurrir a más deuda, pues no es lo más conveniente. Y deuda para pagar deuda, pues tampoco es conveniente. La deuda solo es beneficiosa si es para inversión y va a generar rentas a futuro. Y es por eso que nosotros como UNE, pues no estamos de acuerdo con los 4.000 millones de bonos del Tesoro, no vamos a apoyar ese nivel de endeudamiento, sino lo más apropiado es que el Ministerio de Finanzas haga la priorización del gasto, la contención, los ajustes y que garantice pues la prestación. Imagínense 4.000 millones. ¿Cómo se lo van a gastar en 60 días? El ministro de Finanzas nos ha dicho, prácticamente serían 50 millones diarios. ¿En qué se los van a gastar? Ya no hay tiempo. Aquí más bien lo que corresponde es que el ministerio priorice gasto y garantice los salarios, el abastecimiento de las instituciones públicas y mejor esperemos el ejercicio fiscal 2015 a discutir el presupuesto 2015 que sería lo más apropiado y lo más sano. ¿Y cómo ven ustedes esta discusión? Porque esto ya está ahí a las puertas del Congreso, la discusión del presupuesto para el próximo año. El presupuesto sí, solo sí, se limitan los gastos de publicidad, especialmente recordemos que el otro año es el año electoral, si se reducen los gastos en fertilizantes, en pago a expatrulleros, en servicio cívico, hay una serie de gastos que uno puede analizar ahí en el presupuesto que claramente tienen fines electorales. Nosotros hemos logrado identificar alrededor de 2.000 millones de quetzales de incremento de este presupuesto que tiene fines electorales. Lo más apropiado es aprobar el presupuesto pero reducir el monto, ajustar bien las cifras porque nuevamente se estiman de manera deficiente los ingresos, hay una sobreestimación por lo menos de 1.500 millones de quetzales que no se van a lograr recaudar para el otro año. Entonces, candados para garantizar la transparencia, por ejemplo, regular mejor los fideicomisos, prohibir las compras por excepción, especialmente este gobierno se ha dedicado a comprar todo por excepción. Entonces lo más apropiado es, si se aprueba un presupuesto, es con cambios. Un menor monto con candados, reduciendo los gastos con fines electorales y garantizando pues la prestación de los servicios de educación y de salud. ¿La reducción del presupuesto será lo mejor viendo la crisis en la que estamos? Si no tenemos los recursos, yo creo que hay que ajustarse, obviamente garantizando los dos ministerios más importantes, que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Actualmente, como está el proyecto de presupuesto 2015, no alcanzan los recursos para que funcione apropiadamente el Ministerio de Educación y Salud. Podríamos reducir los presupuestos de otras entidades públicas para fortalecer educación y salud y priorizar dos de las carteras más importantes que prestan servicios fundamentales, que además son derechos ciudadanos, el derecho a la educación y a la salud. Perfecto, y que en años anteriores, bueno, también no se han priorizado, dicen algunos expertos, claro, ¿no? Siempre quedan con un presupuesto mucho más bajo que otros ministerios. Hablemos de lo que ocurría con la Junta Directiva a finales de la semana pasada. Se llega a elegir finalmente después de varios días de disputa, de acercamientos. Muchos califican lo que pasó con Roberto Alejos como una traición, especialmente cuando la UNE y otras bancadas habían ya formulado quizás cierta alianza, pues, se habían colocado de acuerdo en cuanto a la elección de Roberto Alejos. ¿Qué pasa ahí con la Junta Directiva y la elección de Luis Rabé como presidente? Lo que había era un acuerdo para quitarle la presidencia al Partido Patriota. La mayoría de bancadas estamos buscando un acuerdo para que el Patriota ya no maneje el Congreso, hay una Junta Directiva lo más representativa posible. Nosotros apoyamos a Roberto, sin embargo Roberto no logró los votos, especialmente en cuanto a poder arrancar la sesión. Nunca tuvo los secretarios de la Junta Directiva que le permitieran realizar la votación. Un diputado de su mismo partido tampoco lo apoyó en este sentido y bueno, él no logra la elección. Nosotros no podíamos seguir empantanados y mantener al Congreso ingobernable.
y se buscó un acuerdo donde pues salió el nombre de Luis Rabé. Se buscó una figura que no generara roncha en la mayoría de partidos que tienen más posibilidades de ganar la elección, y buscando algún diputado de un partido pequeño o de alguna organización un poco más independiente, pero donde se asegurara que el Partido Patriota no tenía la presidencia, que es el mensaje más importante que queríamos dar y por el cual buscamos los acuerdos, pero también una agenda legislativa donde la reforma política, la reforma a la ley de comisiones de postulación es importante, también algunas iniciativas que tienen que ver con el tema de apoyo a la economía popular o campesina, como está la ley de desarrollo rural, la ley de transparencia en el mercado de medicamentos, que también es importante, y algunas leyes de transparencia como la regulación de fideicomisos y las reformas a la ley de compras y contrataciones. Hay una agenda que se planteó, sin embargo el Congreso regresa a su normalidad, que paradójicamente su normalidad ahorita es estar bloqueado por una interpelación del líder que lleva ya casi 6 meses de la ministra de Educación. Claro, eso le iba a decir, que la realidad del Congreso, bueno, no está muy bien vista por los expertos y por los ciudadanos. Y usted menciona, bueno, quitarle el poder al PP, sin embargo, hoy Prensa Libre, por ejemplo, en una de sus notas nos dice, PP mantiene poder en directiva, Arístides Crespo va a presidir en ausencia del presidente de la Junta Directiva, Luis Rabé. ¿Cómo explica usted esto, que el PP igual mantiene poder en la directiva, a pesar de que lo que usted dice es que lo que querían era restarle el poder? Yo diría que Luis Rabé pues tendrá que demostrar que es un presidente independiente, que no se va a encuadrar dentro de la agenda legislativa y los objetivos del partido de gobierno. Nosotros queremos una junta directiva y una presidencia neutral, especialmente en el proceso electoral, que reabra las puertas del Congreso a la participación ciudadana, que busque esta agenda estratégica que le comentaba, que promueva la transparencia, la reforma en el sector justicia, la reforma política y algunas leyes que tienen que ver con el apoyo a la economía campesina. Rabé tendrá que demostrar eso. Si no demuestra eso, pues obviamente generará una serie de cuestionamientos, especialmente en el caso de la UNE. Nosotros hemos buscado su apoyo en función de que mantenga esa agenda estratégica y una independencia del partido de gobierno. Y ese es el mensaje que se quiso dar en esta votación. Ahora, muchos dicen que hubo ciertas negociaciones. ¿Usted podrá decirnos mejor qué tipo de negociaciones hubo ahí por parte de Arístides Crespo, del partido oficial, con la elección de Luis Rabé? Porque a algunos les parece raro esta elección, conociendo, bueno, cómo sale del Ministerio de Comunicaciones hace años y también conociendo que su participación del Congreso, pues no es la más adecuada o la que uno esperaría de parte de un diputado. Mire, esto se precipitó no solo por la imposibilidad de que Roberto consiguiera los votos, Roberto Alejos, sino también porque se comenzó a manejar que el primer vicepresidente de Roberto Alejos iba a ser Salvador Valdizón. Entonces también se vio en el ambiente que podía renunciar Roberto el otro año y entregarle la presidencia al líder. Eso tampoco nos convenía a nosotros como UNE, y ahí es donde surgen varios nombres, entre ellos pues el de Luis Rabé, que fue el que al final fue generando consenso, bajo esa premisa, buscar un diputado que garantizara independencia del Patriota. Si él se ladea hacia el Partido Patriota, si él no impulsa la agenda legislativa que acordamos, que tiene temas relacionados con la reforma en el sector justicia, reforma política, transparencia, desarrollo rural, transparencia en el mercado de medicamentos, pues obviamente la UNE tendrá que jugar su papel de oposición cuestionando a la presidencia de Rabé. Ahí sí que aquí hay un apoyo y un beneficio de la duda que se lo damos, pero bajo él creo que tiene claro que el sentir del Congreso y el sentir de la población era que este gobierno no podía seguir manejando el Congreso, pero tampoco se lo íbamos a entregar al líder, solapadamente a través de Roberto Alejos. Perfecto. Bueno, Carlos, entonces para finalizar, ¿hay una agenda específica que dicen, creen ustedes, o cuáles serán esas acciones que van a promover dentro del Congreso para poder cumplirla? Porque la agenda se lleva ya desde hace años, desde el 2012, y vemos que no se ha cumplido. Hoy lo que hoy tenemos una barbaridad, que es una interpelación de la ministra de Educación que mantiene el partido líder. Tampoco nosotros podíamos seguir apoyando eso. Un Congreso que está entrampado ahorita y que solo en temas constitucionales podría interrumpir esa interpelación para conocer temas específicos, como puede ser la elección del Contralor General de Cuentas, que es la que ya viene, como puede ser la aprobación del presupuesto, pero en otros temas no puede ser interrumpido. Para el otro año, pues ojalá que lográramos avanzar en algunos temas, va a depender de lo que decía la Corte de Constitucionalidad, pero creo que un tema urgente es la reforma a la ley de comisiones de postulación. Creo que
diversos sectores de derechos humanos, Projusticia, está pidiendo una elección que respete la carrera judicial, que sea más transparente, más participativa y que pueda tener criterios adecuados para la elección y selección de magistrados. Ese es un reto que creo que hay que asumir. El otro importante, que quiero dejar bien claro, también la continuidad de la CICIG. Creo que es un tema importante donde el Congreso debe dar un mensaje. Precisamente la bancada UNE dio desfavorable el dictamen de una iniciativa que hizo el PRI para eliminar a la CICIG esta semana. Y el único diputado que no firmó fue Gudy Rivera, ese dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el diputado Mario Taracena. Acá hay temas importantes donde el Congreso tiene que fijar independencia y mostrar visión de Estado, visión de país. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. A usted, gracias. Muchísimas gracias. Y a Casita, bueno, lanzamos esta pregunta, sí, desde muy tempranito a través de las redes sociales. Le preguntábamos usted, ¿qué considera que ha provocado, bueno, esta crisis financiera? ¿Qué piensa de esta crisis financiera que argumenta el Ejecutivo? Bueno, la cual no ha permitido el pago de salarios y otros rubros. Sabemos la crisis que atravesamos y queremos conocer su opinión en este foro que abrimos todas las mañanas en nuestras redes sociales. Con esto vamos a una pausa, regresamos con más enseguida. Ahora con Movistar podés hablar infinito